Bueno, señores, hemos tenido en los últimos días protestas en el centro de nuestra capital contra diferentes aspectos vinculados, por ejemplo, a la gestión gubernamental del Congreso, tema de las administradoras de fondos de pensiones y que además se han derivado a otros, ¿no? Ya de carácter político, como por ejemplo la disolución del Congreso, ¿no? Nuevas elecciones, en fin. Estas manifestaciones han sido encabezadas o promovidas por jóvenes, ciudadanos menores de 30 años, ¿no? Conocida como la generación Z. Ahora, vamos a hablar justamente de esta generación y su importancia, además, la importancia que podrían tener los jóvenes en las próximas elecciones. Por este motivo vamos a hablar hoy con el sociólogo José Queclin, que es docente además de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. ¿Cómo está, señor Queclin? Tenga usted muy buenos días y le agradecemos por aceptar esta entrevista con la Rotativa del Aire. Bienvenido. Muchas gracias. Buenos días por la invitación. Gracias por la invitación. A ver, señor Queclin, ¿qué caracteriza a la denominada generación Z? ¿Cierto? ¿Quiénes son? ¿Cuáles son sus ideales? ¿Qué buscan? ¿Cómo podemos entenderlas? ¿Cuáles son las ideas que predominan en ellos? Son los que han, repito, promovido estas manifestaciones. Sí, mire, efectivamente es una generación, como usted bien dice, que se ha llamado a llamar los nativos digitales. Han crecido pues con acceso a la tecnología, no se imaginan un mundo distinto a ese, y una sensibilidad frente a problemas no solo nacionales, sino también de carácter internacional, como el cambio climático, las injusticias o conflictos internacionales como el de Gaza, Ucrania y en general cualquier aspecto de injusticia que se pueda ver a nivel global. Repito, también esa sensibilidad de frente a problemas irresueltos en nuestra sociedad. Temas de, por ejemplo, la falta de justicia o la corrupción, que es uno de los principales problemas que tiene el país junto a la violencia o la inseguridad. También es una generación, digamos, bastante heterogénea, ¿no? Quizás no es muy correcto hablar de una generación en general homogénea que tiene los mismos ideales. Son grupos universitarios, no universitarios, desempleados, de distintos niveles socioeconómicos. Aunque todos tienen acceso a la tecnología y se informan a través de la tecnología, probablemente esta entrevista, por ejemplo, cuántos jóvenes de la generación Z están escuchando precisamente la radio o informándose a través de la radio. Entonces también es un grupo bastante heterogéneo y eso también hace que tengan intereses también diversos, ¿no? Claro, pero justamente en las protestas, en las manifestaciones, señor Queclin, de este fin de semana, hubo cerca de 20 personas intervenidas, según lo que detallaba la Policía Nacional. Mi pregunta va con relación a si es que efectivamente estos jóvenes son conscientes del reclamo que están haciendo, porque habían diversos puntos que se escuchaban. Si uno prestaba atención a las protestas, unos hablaban, por ejemplo, del fondo de pensiones, otros mezclaban la justamente suspensión que recibía la fiscal de la Nación, habían temas políticos de por medio, otros iban netamente a la seguridad. Entonces, son jóvenes que están dirigiendo su reclamo netamente a un punto, que están realizando las convocatorias a un punto, o que van diversificando los temas, más allá de los grupos que se pueden haber infiltrado en las manifestaciones, centrándonos solo en la denominada generación Z. ¿Por qué no podrían ser conscientes? Son conscientes, por supuesto, son jóvenes universitarios, son jóvenes que luchan en la vida, son jóvenes desempleados y que sufren una estructura económica, es decir, sin duda son conscientes, ¿no? Uno, dos, si uno comienza a buscar el mínimo común de estas demandas, el sistema de pensiones, la corrupción, la inseguridad, la falta de oportunidades laborales, la posibilidad inclusive de hacer cada vez más difícil comprar una vivienda por los precios que se manejan. El mínimo de todo esto es que hay un Estado que no funciona, ¿no? Hay un Estado cuyas instituciones trabajan o rinden o son muy poco eficientes para luchar contra la corrupción. Es gente, jóvenes que han vivido, por ejemplo, escuchando Lava Jato 10 años, por lo menos, de su vida, tienen en las noticias Lava Jato.
y hasta ahora no se resuelve ese tema, o los presidentes. Entonces, son conscientes, las demandas son diversas, pero el mínimo común es que es un Estado que es incapaz de resolver Sí, los problemas o de, perdona que termine la idea, ¿cómo no? de asegurarles una palabra que parece un poco rara, que es futuro, ¿no? La idea de futuro no es algo lejano, sino la idea de futuro es tener esperanza que yo trabajando, que yo aportando o estudiando, tengo la posibilidad de ser algo en esta vida o en este Perú, por lo menos, ¿no? Eso. Así es. Amigos, estamos conversando aquí en la Rotativa del Aire esta mañana con el sociólogo José Queclin, docente de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, respecto a la generación Z y su importancia en estas manifestaciones que han habido últimamente en el centro de la capital, sus ideales, sus objetivos, los argumentos e ideas bajo los cuales ellos justamente se pronuncian y se movilizan. Ahora, señor Queclin, ¿cuál cree usted que va a ser la importancia de esta generación en el voto para las próximas elecciones generales? Como ya habíamos dicho, digamos, es una generación bastante sensible a estos temas que ya estamos narrando, como por ejemplo la corrupción. Ujú. Yo creo que efectivamente hay un grueso de jóvenes que van a votar por primera vez Sí. o que van a votar por segunda vez probablemente, ¿no? Dada la edad que tienen, probablemente la primera, la segunda, quizá primera, segunda, por primera vez, muchos jóvenes, sobre todo en regiones. Creo que podrían efectivamente, dada esta sensibilidad que tienen, en algunos casos modificar, alterar ciertas encuestas, en general ciertos sondeos de opinión. Eso nunca se sabe. Usted sabe que los sondeos de opinión son inestables o duran pues 2-3 semanas. Creo que dada la composición de la sociedad peruana en la cual hay mucha juventud, puede esto alterarse y hasta el último momento no saber. En todo caso, O al menos, el desafío viene por los candidatos, ¿no? o al Que menos, tendrían que ser muy corresponder mucho a estos intereses de los jóvenes. o al menos le cambio la pregunta. ¿La votación de los jóvenes de la generación Z será clave en las próximas elecciones? Sin duda, claro que sí, sin duda, ¿no? La manera en cómo se informa, por ejemplo, a través de redes que con mucha rapidez o que se cambia de opinión muy rápido. Ya sabemos que ahora las personas, pues, o los jóvenes particularmente, las personas de mediana edad, se comunican a través de redes o de plataformas digitales. Yo creo que va a ser muy importante. Un asunto que es importante, no tanto numéricamente hablando por los jóvenes, sino que los jóvenes han comenzado a representar intereses de toda la sociedad peruana, ¿no? Independientemente si usted es joven o joven de la generación Z, cualquier peruano está, digamos, indignado con los niveles de corrupción que hay en este país o los niveles de inseguridad que hay en este país o instituciones que deberían combatir el crimen y muchas veces no lo hacen. Entonces, independientemente si usted es de esa generación o no, los jóvenes están representando los intereses en general de toda la sociedad peruana. Por tanto, ellos podrían muy bien también poner los temas que se van a discutir en la campaña, ¿no? No solamente los políticos. Y podría, ya regresando al tema de las manifestaciones, podría, digamos, estas protestas tener unas nuevas convocatorias y llegar quizá a los niveles de las marchas que vivimos en el 2015 con la denominada Ley Pulpín, cuando salieron muchos jóvenes a reclamar, porque claro, esta ley, la 30.288, lo que estaba haciendo en ese momento era restarles beneficios laborales y fueron varios días seguidos, 5 si mal no recuerdo, en los cuales se hizo retroceder al Congreso de la República debido a las protestas. Lo que ahora están pidiendo, que son varios reclamos, no todos enfocados, por supuesto, a los temas que habíamos mencionado, ¿podrían tener la escala más o menos de lo que fueron las marchas de la Ley Pulpín? Mire, si los candidatos, los posibles candidatos o los actuales gobernantes, autoridades, no hacen algo efectivo, no discuten esto seriamente o no hay propuestas viables, probablemente esto se repita, ¿no? Algún candidato tiene que sintonizar con estas demandas, las autoridades tienen que responder. He leído, he escuchado que, bueno, para estas marchas, para este gobierno, pues no tendrían mucha importancia, toda vez que esta gestión gubernamental termina en muy pocos meses. Pero no estamos hablando del gobierno, estamos hablando de un Estado.
el Estado trasciende Claro, esto. del futuro. Entonces, son las autoridades estatales, más allá de los que se eligen o no, que tienen que responder. Entonces, si estas autoridades, las que van a entrar o las que están de salida, no sintonizan o no proponen o no hacen algo efectivo, no legislan, probablemente estas marchas puedan repetirse y quizás usted sabe que la indignación se va acumulando y los niveles de violencia pueden escalar también. Muy bien. Señor José Queclin, sociólogo, docente de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, muy agradecidos por su participación esta mañana en la rotativa del aire. Buenos días. Muy amable. Bienvenido. Buenos días. Algunos datos nada más, muy concreto. 2,5 millones de jóvenes votarán por primera vez en las próximas elecciones generales. Unos 6 millones aproximadamente, ¿no, Joana? Pertenecen a esta denominada generación Z, ¿no? Que está de alguna manera promoviendo y Claro. liderando estas marchas en Claro. el centro de la capital. Y la mayoría de jóvenes, digamos, que van a votar por primera vez se agrupan en Lima, están en Piura, La Libertad, Cajamarca y Cusco, como las principales regiones donde se tiene un gran número de jóvenes que van a acudir por primera vez a las urnas. 7:18, amigos, pausa. Volvemos con la rotativa del aire.